Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy jueves 1 de mayo, no se trabaja y por lo tanto nos vamos a dedicar mejor a jugar. Hace unos días, un par de días, al estar buscando unos archivos en varias máquinas que tengo donde he trabajado, me encontré de forma muy agradable un documento que escribí hace muchos años, como lo dice ahí, 10 de febrero 2017, en una conferencia magistral a un conjunto de alumnos que estaban en últimos semestres, una sesión para motivarlos de qué hacer y cómo prepararse para buscar trabajo, etcétera, ¿sí? En ese momento, en el 2017, había una gran inquietud porque el presidente electo Trump, en ese momento, primer periodo, pues ya empezaba a hacer un conjunto de aseveraciones pues muy particulares de pues meter muchos aspectos eh, como ahora lo está haciendo en su segundo periodo. Entonces, en ese momento, pues había una gran inquietud y como decía la introducción, hoy todos los grandes titulares de los principales medios electrónicos y periódicos nos abruman con las mismas noticias. Estamos en una crisis en todas sus dimensiones, ética, política, económica y de relaciones con nuestros vecinos del norte. ¿Sí? Yo siempre digo, pues estamos hoy, estamos en crisis, y yo pregunto, ¿y tú qué harías? Y así como lo platiqué en esa conferencia, que después en otro momento me invitaron a una plática magistral en un auditorio que está grabada, que lo compartiré después, eso se puede encontrar en YouTube, la versión de la conferencia en un auditorio. Fue grabado por la Facultad de Ciencias y lo pusieron en el sitio de la facultad. Y lo voy a mostrar, ¿sí? Entonces, eh, es, como digo, en la conferencia y en el escrito, en cada una de las diferentes dimensiones de la crisis, cada uno debe analizar la pregunta que con frecuencia se plantea. Estamos en crisis, sí, pero ¿y tú qué harías? ¿Sí? Entonces, yo digo, cuando se enfrenta uno a una problemática de tan diversas dimensiones y enormes aspectos, siempre lo más saludable es seguir el método científico de segmentar un problema en un conjunto de problemas de menor envergadura y proponer para cada subproblema aproximaciones sencillas de fácil instrumentación que tal vez en muchas iteraciones sucesivas las aproximaciones converjan a la solución. Eso es lo que yo siempre pienso y eso fue hace 8 años en el primer evento de anuncio de el presidente electo en ese momento, Trump, Donald Trump, y en ese momento pues yo digo, y así en nuestro gran problema de la crisis que hoy vivimos, debemos analizarla por subproblemas y en este contexto cada uno debe abordar el subproblema con un enfoque que sea parte de sus competencias y en nuestro caso se reduce al conocimiento. Y así, nuestras competencias son el conocimiento con matemáticas, estadística, lenguajes de programación, sistemas informáticos y todo lo que concierne la ciencia de grandes volúmenes de datos. Y así, en la conferencia que les invito a platicar y verla en YouTube, que al final les voy a dar, yo digo, hoy en esa crisis que estábamos en ese momento, el petróleo crudo es la información, el conocimiento, los datos.
Y si el petróleo crudo son los datos, entonces yo, como decía yo aquí, cómo no sucumbir por el Trump tornado. O sea, en ese momento estamos hablando de 2017, lo mismo podemos decir ahora. Si Donald J. Trump le quita el sueño, aproveche el insomnio para capacitarse. No desaproveche la oportunidad de conocer cómo aprovechar el conocimiento y los nuevos motores de la civilización interconectada, Internet, la civilización adicta a todos esos. Hoy, como preguntan los altos dirigentes, ¿y tú qué harías? Si decimos que el petróleo nuevo son los datos, el nuevo petróleo, entonces la pregunta es, ¿por qué no poner refinerías que procesen el petróleo crudo en productos, pensando el petróleo crudo como los datos? O sea, ¿cómo construir su refinería de datos? ¿Sí? ¿Por dónde empezar como científico de datos? En ese momento, pues era una gran boom de que la ciencia de datos, los empleos eran los mejor catalogados, ¿sí? Y pues en ese momento las compañías de más éxito financiero, desde 2017, lo decía y ahora lo digo con mayor énfasis, las compañías de mayor valor comercial son las que distribuyen el conocimiento y sobre todo con herramientas como la inteligencia artificial. En ese momento todavía no se tenía el boom inteligencia, ¿sí? Y como siempre digo, haciendo siempre a una figura de la abuelita, mijito, nunca es tarde para empezar lo que te apasiona y te enriquece tu espíritu. Y tampoco tengas prisa, sino concéntrate y apúrate. Así es la idea. ¿Por dónde empezar? Y entonces en ese momento, pues ya lo platicaba aquí, pero no es el motivo de la conferencia, este video, sino este es un documento PDF que generó un conjunto de imágenes que me encantan, que yo quería recuperarlas. Aquí están sí, estas imágenes que fueron realizadas por uno de mis hijos. Entonces, me encantaban las imágenes y dije, ¿cómo las recupero? Y teniendo la herramienta que tenemos el momento actual, pues dije, bueno, pues voy a meter este PDF a la maquinaria que tenemos y con eso voy a sacar el texto, la tabla, las imágenes, saco las oraciones, los pedazos semánticos, jaco los vectores, lo meto en una base de datos vectorial Milbus y con Oyama y DeepSeek le puedo preguntar y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en la primera etapa vamos a hacer eso. Y en la segunda, y lo voy a mostrar, hoy tenemos una herramienta que es una verdadera maravilla, que se llama Notebook LM de Google. Y en esta maravilla, pues, yo he estado usando, jugando, aprendiendo, y voy a crear uno nuevo. Se puede crear nuevos elementos. Aquí está, se sube la fuente. Voy a poner el mismo archivo que estoy ahorita analizando, que es el archivo de, del mundo que puse ahorita, que es eh, estamos en crisis, ¿y tú qué harías? Entonces ese archivo lo voy a subir para mostrarlo exactamente. Aquí está el archivo. Es un archivo que pesa 7.7 megas, es el que yo analicé, el que estábamos leyendo. Lo pongo y lo va a cargar. Ujú. Ahí está, lo carga, lo tiene. Y aquí está el texto con Book LM, Notebook LM. Y yo puedo ver los elementos con la herramienta Studio. Y le voy a decir, hazme un resumen, lo hace perfectamente, hazme una guía de estudios, hazme todo, y eso lo hace con herramientas de inteligencia artificial. Y lo que quiero mostrar es que esta es una herramienta maravillosa, pero es un paso de una gran travesía, de una gran aventura hacia el Himalaya, ¿no? Entonces, este es un gran paso en la carrera, en los senderos del Himalaya.
pero no es suficiente. Entonces aquí tenemos el resumen, después también podemos ver otros elementos que ahorita no voy a mostrar completamente, pero pues vamos a poner las preguntas frecuentes y así todo lo que hace esta herramienta, que es bastante adecuada. Entonces, aquí lo hace bastante bien y se puede obviamente guardar todo lo que nos dice aquí, lo podemos guardar y después poder utilizarlo, ¿no? Esa es la primera parte, que el notebook LM es muy, muy poderoso, pero no nos debemos quedar ahí y por eso es importante tener posibilidades de hacer todo esto mismo a escala, obviamente no, pues, no pretendo competir con Notebook LM de Google, pero sí voy a mostrar cómo podemos hacer eso en casa, en una laptop pequeña. Y esto, si lo ponemos en una empresa, pues no vamos a estar siempre utilizando Notebook LM porque además las fuentes se suben, ya no son, una vez que subo yo cualquier cosa, aunque digan que no va a ser utilizado, potencialmente puede ser utilizado y además, independientemente del costo y del tiempo, pues es mejor cuando se pueda empezar a hacer eso en casa o en la empresa. Y aquí tenemos entonces nuestro cuaderno que vamos a mostrar, lo mismo que estábamos haciendo. Yo le digo el nombre del archivo, que aquí lo indiqué, estamos en crisis, el directorio donde lo leí, y lo que hace esta herramienta, que es una herramienta de un cuaderno Jupyter que hemos estado promoviendo y generando, usa dos bibliotecas, el PIMU PDF y IBM Doglin. Y con eso, y con el PIMU PDF y Doglin, vamos a sacar el texto de la semilla. Y aquí está el documento, ¿no? Después, con la herramienta de PIMU PDF, con una instrucción muy sencilla de dos líneas, saco el número de páginas, tiene 12 páginas. Después, usando la biblioteca IBM Doglin, saco el texto, las imágenes, las tablas, y aquí es lo que me interesaba a mí particularmente, porque aquí está el análisis página por página y generamos un directorio donde tenemos el texto por páginas, otro donde tenemos las tablas, otro donde tenemos las imágenes, también el texto en formato Markdown, el texto por página en Markdown y el texto completo en Markdown, el texto de cada página en TXT y el texto completo en TXT, y todo eso generamos con archivos. Aquí, por ejemplo, aquí está una muestra, algunas tablas aquí. El número de tablas en el documento me dice que hay una, y aquí está la tabla. Y después podemos ver la versión en Markdown. Y también lo interesante es que podemos observar y tener todas las imágenes. Aquí están las imágenes de la página. Aquí está la imagen y ahí está, por ejemplo, es las que me interesaban. Este iconito, que aquí está el nombre de la imagen. Lo ponemos siempre referenciado con el nombre del archivo. Le digo que en la página 2 la imagen 1 es esa, en la página de 2 la imagen 2 es la siguiente, y así en cada, por ejemplo, en la página 3 la imagen 1, la imagen 2, y así para cada una. Por ejemplo, aquí en la página 4 tengo estas imágenes y ya tengo las imágenes en formato PNG y las tablas en Excel. Entonces ya, pues es lo que yo le llamo ingeniería reversa de un documento. Y por ejemplo, con estas imágenes, con las tablas y con los textos, hablamos de forma coloquial, destazamos el objetivo en pedazos, pedaceamos todo, tablas, imágenes, todo, y con eso después, que se llama ingeniería reversa, o estar chineando, o sea, copiando y mejorando, ya tenemos todo. Entonces, en la primera parte ya tengo los textos por cada página, imágenes y tablas. El segundo elemento es, una vez que tengo los textos de cada página,
vamos a sacar los pedazos semánticos. Acuérdense que un pedazo semántico es una estructura de dos o tres oraciones contiguas que tienen una similitud importante. Entonces aquí pues, leemos las 12 páginas. En general, en cada página hay de 8 o 10 oraciones, una, dos o tres pedazos semánticos. Y con este cuaderno sacamos los pedazos semánticos del documento. Aquí primero leemos los TXT de cada página, de las 12 páginas, con una aplicación usando LangChain y un vectorizador chino BGM3. Sacamos los pedazos semánticos y ya tenemos los pedazos semánticos que guardamos en un archivo JSON. Y aquí, por ejemplo, vamos teniendo los pedazos semánticos de cada página. Por ejemplo, la página número uno, que es solamente el título, pues tiene un estamos en crisis es una parte y la otra conferencia, porque estas dos frases no tienen mucha relación, por eso lo puso en dos pedazos semánticos. Pero en la página 2 que ya hay texto, tiene dos pedazos semánticos y en la primer pedazo es un conjunto de oraciones que hablan de un tema y en el segundo cambia un poco el tema, por eso lo puso en dos pedazos. Y así tenemos para las 12 páginas los pedazos semánticos de las 12 páginas, ¿no? Entonces, lo que hace este código, saca los pedazos semánticos de cada página y aquí en una parte del código que aquí está, decimos cuántos pedazos semánticos en general tiene, pues estamos viendo que en general tienen dos pedazos semánticos cada página y como tenemos 12 páginas, pues tenemos un total de 24 pedazos semánticos. Con los pedazos semánticos en el siguiente cuaderno, leemos los pedazos semánticos que tenemos y vamos a hacer una estructura Milbus, es decir, agarramos el pedazo, ese pedazo le metemos un vectorizador que es el BGM3 de China, ¿sí? Y en ese contexto vamos a generar para cada pedazo semántico su vector, guardamos los vectores en una base de datos vectorial y teniendo la base de datos vectorial, podemos hacer un sistema de preguntas y respuestas usando una metodología que se llama RAG, RAG, es lo que vamos a hacer. Entonces aquí leemos los pedazos semánticos, después guardamos en la base de datos Milbus, donde guardamos los 24 vectores, ¿sí? Aquí está el vectorizador BGM3 de Beijing General Embedding y es un vectorizador bastante eficiente, tiene un tamaño de 1024 los vectores y generamos la base de datos Milbus, los guardamos y ya después que generamos la base de datos Milbus, que aquí ya está generado, insertamos la colección, etcétera, y ya tenemos entonces también por separado en formato NumPy las matrices de cada página. De cada página tiene, en nuestro caso, dos vectores y la matriz de la página la guardamos en una estructura NumPy. También guardamos los textos y guardamos los elementos que están dentro de la base, pero también los sacamos, los ponemos por fuera. Y después ya tenemos la estructura de un pequeño sistema de búsqueda semántica y vamos a mostrar esa búsqueda. Entonces tenemos aquí los ejemplos de los vectores, de los pedazos en cada página, aquí los tenemos, y ya después vamos a hacer un pequeño sistema de búsqueda semántica donde le decimos con un cliente Milbus el nombre de la colección, etcétera. Obviamente hicimos antes la conexión a la base. Ujú. Y ya tenemos un pequeño sistema RAG que le doy una pregunta y me dice las oraciones o pedazos semánticos más similares. Aquí las preguntas pues son relativas más o menos al documento, ¿no? ¿Qué significa? Y le puse en francés para que vean la belleza de esto. Yo le pregunto en francés, quels sont les domaines principaux de connaissances qui composent la science des données, en mathématiques, quel domaine spécifique, etcétera, etcétera, ¿no? Expliqué en detalle por cuál la segmentación, etcétera, etcétera. Entonces son preguntas, son siete preguntas de las 100 a las 106.
así. Entonces yo le pongo la búsqueda semántica de la pregunta número uno y entonces, por ejemplo, la pregunta número dos, etcétera, si le digo, por ejemplo, pregunta, ¿quels sont les domaines principaux de connaissances que composent la science des données? ¿Cuáles son los principales temas o principales, los dominios principales de conocimiento de los cuales está compuesta la ciencia de datos? Entonces aquí está la respuesta, que esta es la oración 21 del documento, que acuérdense que en este documento tenemos 24 segmentos semánticos, ¿no? Y así tenemos, y así toda la búsqueda semántica, ¿no? Hasta ahí está muy interesante, pero ahora vamos a hacer otra conexión. Vamos a usar el sistema OJAMA, que nos va a permitir utilizar un LLM en forma local y el LLM que vamos a usar va a ser DeepSeek versión sencilla, ¿no? Entonces yo le doy los elementos y aquí voy a hacer una pequeña función donde le voy a dar la pregunta y le voy a decir que con un cliente Milbus saco las respuestas de la búsqueda semántica y después con esas respuestas de la búsqueda semántica se la doy a mi elemento de Milbus, como aquí lo muestro, ¿no? Aquí está, son tres líneas, muy sencillo, con un cliente de chat de Oyama, le digo cuál es el modelo, ahorita se los muestro. El modelo es DeepSeek de la primera versión, no es muy complicado, ¿sí? Y con esto me digo que es el rol que es usuario y le digo el formato, ¿no? Entonces yo le pongo ahí que además me responda, le digo el contexto de idioma, y si ustedes ven lo que es el contexto de idioma, le estoy diciendo responde en español. Entonces, por eso trata de responderme en español. Entonces, así, ahí está mi función. Aquí está la pregunta 100. Y en esta pregunta le pongo que me haga una bitácora de lo que está haciendo. Aquí está la bitácora y aquí está la respuesta del LLM. Entonces aquí está la respuesta ya completa. Antes era el resumen del pensamiento, pero aquí ya está la respuesta que me da. Yo la pregunta, ¿sí? Eh, entonces, aquí está el contexto, cuestión, ¿qué significa la metáfora de refinería de datos? Esto está preguntado en francés y aquí le está poniendo la respuesta, ¿no? Aquí hay otra pregunta, por ejemplo, bueno, aquí también puse como la respuesta completa del DeepSeek con Oyama, es lo que responde. Y otra pregunta, la 101. ¿Cuáles son los dominios principales de conocimiento que tiene la ciencia de datos? Y aquí me está diciendo la pregunta, esta es la respuesta ya de DeepSeek. El cálculo de datos y la ciencia de datos centra en extracto de información y me dice estadística, programación, pues está bastante bien. Después le dice cuáles son los principales, etcétera, ¿no? Y así, bueno. Y aquí tengo otra pregunta, por ejemplo, ¿por qué el científico de datos debe conocer las herramientas informáticas, ¿no? Entonces, y aquí me lo responde en francés, ¿no? Bueno, un scientifique de données doit maîtriser, un científico de datos debe tener conocimiento amplio, o sea, maîtriser para generar el análisis de los datos y de manera eficiente. Sí, otra pregunta es, ¿cuáles son los lenguajes de programación modernos que se recomiendan para la ciencia de datos, ¿no? Entonces aquí está la respuesta. Los lenguajes de programación modernos para la ciencia de datos. En el campo de la ciencia de datos existen varios lenguajes y esto me lo está respondiendo DeepSeek, ¿sí? Scala, Julia, ¿por qué son recomendados, etcétera? Otra pregunta. Explique en detalle por qué la implementación de problemas en sus problemas, como se sugiere por el método científico, es de gran relevancia en una crisis compleja, ¿no? Y aquí está la segmentación, etcétera. Y está bastante adecuado, ¿no? ¿Sí? Y otra pregunta, que es la última, ¿cómo comparé
y diga las diferencias entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial en el análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces aquí me lo dice, obviamente me lo puso en francés. Bueno, ahorita me estás respondiendo en francés y en español, etcétera. Todavía no domino perfectamente esa parte. La estadística descriptiva dice lo que es, la estadística inferencial es esta y lo dice. Entonces, para resumir, estoy usando en este contexto ya un sistema de preguntas y respuestas con un LLM profesional como es el DeepSeek, pero todo en forma local en la laptop utilizando Llama y obviamente para llegar ahí tuvimos que preparar todos los datos, como sacar las oraciones, los textos, las tablas, las imágenes. No estoy usando las tablas, no estoy usando las imágenes ahorita en la pregunta al Q&A de preguntas y respuestas. Después de que tenemos las oraciones, sacamos los segmentos semánticos. Teniendo los segmentos semánticos, metemos todo eso en una base vectorial Milbus y teniendo eso con una técnica RAG, Retrieval Augmented Generation, generamos un sistema de preguntas y respuestas usando Llama para poder hacer uso de un LLM, pero en este caso el LLM utilizado era el DeepSeek. ¿Sí? Y entonces con esto tenemos la función, y como lo estoy mostrando, hoy aquí está la fecha de ejecución, el día primero del mes 5 a las 12:55 y tardó, pues pongámosle 4 minutos en hacer todo esto. Y esto es parte de lo que quería compartir, sobre todo que en este contexto también podemos hacer uso de los primeros, ¿sí? Y las preguntas esenciales también que está aquí, pues también después se las podríamos preguntar qué herramientas informáticas son esenciales para un científico de datos. Esto es lo que nos contó esta Notebook LLM de un conjunto de preguntas genéricas que hizo sobre el documento. Esto mismo se lo podemos preguntar a nuestro código para poder, en otro código, voy a mostrar lo que ellos hacen aquí, como se llama el resumen de los documentos. Y este resumen de documentos, pues aquí podemos ver el resumen y también no tenemos todavía lo del mapa metal ni resumen de audio, pero tenemos varios elementos interesantes. Y la ventaja es que nosotros con nuestras herramientas sacamos la esencia del documento que subimos. En Notebook LM nos da la interpretación de lo que está dentro, pero no nos da las imágenes, no nos da las tablas. Eventualmente tal vez se la podríamos preguntar, pero para interpretar y para dar un resultado rápido, Notebook LLM es una gran ventaja. Pero para poder analizar por dentro de forma detallada cada página, cada segmento semántico, cada tabla, cada oración, cada imagen del archivo, no es posible hasta donde yo conozco con estas herramientas, pero sí con las formas de los programas que nosotros estamos promoviendo. Y esto es parte de lo que quería compartir. Así voy a hacer otros documentos que estamos analizando, que escribí hace muchísimos años, cuando era reportero del Universal, y cada semana escribía un documento y tienen fácil 20 años esos documentos de existencia. Pero los voy a comentar y voy a hacer uso de la tecnología para sacar de PDFs generados o PDFs escaneados, porque eran segmentos cortes del periódico, para poder después hacer, ahora sí que en la casa del herrero, asadón de acero, una base de datos de conocimiento de todos los artículos que estuve escribiendo durante los últimos 30 años. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y esperamos que continuemos.